La música estaba alta. No ensordecedora, pero lo bastante fuerte como para ahogar esa parte de mi cerebro que gritaba, da la vuelta. La puerta principal estaba entreabierta, con un cartel estúpido pegado con cinta adhesiva en la parte superior que decía, SSSH. Sorpresa en progreso. En brillantina rosa. Entré sin dudar. La sala estaba llena. Gente riendo, con los teléfonos en alto, vasos de plástico a medio llenar con cualquier cóctel barato que a Chris se le ocurriera preparar creyéndose mixólogo. Alguien gritó, Adrián, como si fuera un fantasma. Un par de cabezas se giraron. Sonrisas. Confusión. Ámbar, la cumpleañera, aplaudió como si acabara de ver a un mago sacar una paloma de la manga. Saludé con la mano. Ni siquiera me quité la chaqueta. Las palmas me sudaban. ¿Dónde estaba Mónica? Busqué más allá de Chris, más allá de Ámbar, más allá de la multitud que se movía al ritmo de la música. Entonces vi un destello rojo cerca del patio trasero. Tacones. Sus tacones. Se los compré para nuestro aniversario. Ella dijo que eran demasiado llamativos y los guardó. Pero ahí estaban, repiqueteando hacia atrás mientras abría la puerta corrediza. Una mano masculina en la parte baja de su espalda. No era su compañero de trabajo. No era su amigo. No era nadie de quien yo hubiera oído hablar. Salieron. Ella se giró. Sonrió. Le tocó la cara. Di un paso adelante como quien camina hacia un precipicio. Al principio no me vio. Demasiado ocupada quitándole algo del cuello con esa risa fingida y dulce que no le había oído en meses. Luego su mano bajó. Demasiado familiar para ser casual. Ella no se apartó. Abrí la puerta. Mónica se giró. La sonrisa desapareció como si alguien se la hubiera arrancado del rostro. Se quedó inmóvil. Él no. Él permaneció donde estaba, con las manos aún bajas, como si quisiera que lo viera. Adrián, dijo ella entonces. Yo la miré. La garganta me apretaba alrededor de palabras que no había planeado decir. Y cuando salieron, ni siquiera sonaban como mías. ¿Este año club de lectura, Moni? Silencio total. Ella retrocedió como si el aire se hubiera convertido en fuego. El tipo me miró aún sonriendo como idiota y luego alcanzó una cerveza en la mesa del patio. Eso fue lo que más me dolió. Que estuviera cómodo. Como si no fuera un error. Como si ya hubiera estado allí antes. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, demasiado rápido. Me reí. De verdad me reí. Curioso. Podría preguntarte lo mismo. Mónica miró alrededor como si creyera que la multitud podría desaparecer si parpadeaba lo suficiente. No es, Adrián. Esto no es. Empezó a decir. Pero yo no había terminado. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté. Ahórrate el teatro. Solo dímelo. No hagas esto aquí, susurró. Ah, ahora sí te importa el aquí. El tipo finalmente habló. Voz baja, como si pensara que era parte de la conversación. Mira, hermano, quizá deberíamos hablar en otro lugar. Lo miré solo una vez. No te hablé a ti. Y será mejor que dejes de hablar antes de que empiece a recordarte en una sala de juicio. Mónica me puso una mano en el brazo. Me aparté. Y entonces ella cambió. Así, de golpe. Su rostro se endureció. Su voz se volvió cortante como hielo quebrándose bajo los pies. ¿Sabes qué? Nunca prestaste atención. Nunca me viste. Para ti yo era una compañera de piso. Una sombra en nuestra casa. ¿Y crees que aparecerte aquí te da derecho a humillarme? Me apreté la mandíbula. Sentí el clic en el hueso. Ella siguió. ¿Quieres la verdad? Bien. Ya no te amo. Y hace mucho que no lo hago. Pero nunca lo notaste porque siempre estabas ocupado arreglando servidores o programando o lo que sea que hagas, frente a una pantalla mientras yo desaparecía. Todo dentro de mí se quedó en silencio. La multitud a nuestras espaldas también.
Las conversaciones se apagaron. Nos estaban mirando. Y me di cuenta, a ella no le importaba. Ni la fiesta, ni la gente, ni yo. Solo quería tener el control. Vaya, dije al fin. Me lo pusiste fácil. Entonces me di la vuelta y salí de la casa. Pasé junto a las escaleras incómodas, las bebidas derramadas y las bocas entreabiertas. Detrás de mí, la oí gritar mi nombre. Pero no me detuve ni una sola vez. Conduje casi 2 horas sin saber a dónde iba. Sin música. Sin GPS. Solo el sonido del viento y ese zumbido hueco en mis oídos. El teléfono vibró al menos 20 veces. Mónica. Luego su madre. Luego Mónica otra vez. No contesté. Acabé en el aparcamiento de una gasolinera junto a la ruta 8. Apagué el motor, con las manos apretadas al volante como si fuera lo único que me mantenía entero. Aún no sentía rabia. No del todo. La rabia habría tenido sentido. Me habría anclado. Lo que sentía era un vacío inmenso. Como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mi vida y yo fingiera poder seguir en pie. Seguir repitiéndolo en mi cabeza. Sus ojos cuando me vio. No miedo. No culpa. Solo sorpresa. Como si lo peor no fuera lo que estaba haciendo, sino que yo hubiera arruinado su calendario. Finalmente salí del coche cuando los dedos comenzaron a acalambrarse. Compré un café. Ni siquiera lo bebí. Volví a sentarme. Y sin pensarlo, abrí el teléfono. 27 mensajes. 4 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. No sé qué esperaba. ¿Una confesión? ¿Un derrumbe? En lugar de eso, vi esto. Mónica, no puedo creer que hicieras una escena así. Me avergonzaste delante de todos. Ese fue el primer mensaje. No un lo siento. No un hablemos. La avergoncé. Mensaje tras mensaje, el mismo tono. Es complicado. Hace años que estás emocionalmente ausente. Él sí me presta atención. Íbamos a decírtelo. Eventualmente. Eventualmente. Como si yo fuera un extra en mi propia maldita vida. Como si no se suponía que descubriera nada todavía y tuviera la desfachatez de arruinar su pequeño jardín secreto. Ahí fue cuando empezó a arder. En lo profundo del pecho. Un calor lento, constante, subiendo por mi garganta. Tiré el teléfono al asiento del pasajero. Ni siquiera quería tenerlo cerca. No regresé a casa. No podía. Llamé a mi hermano, le dije algo vago sobre necesitar un lugar donde quedarme. No preguntó nada. Solo me dio el código de su puerta. Entré a su apartamento, me senté en el sofá a oscuras y por fin me dejé sentirlo. El duelo no fue lo primero. Tampoco la tristeza. Fue la humillación. Había estado defendiéndola durante meses. Cuando mis amigos decían que ella estaba rara, yo decía que solo estaba estresada. Cuando mi madre insinuaba con suavidad que algo no encajaba, lo descartaba. Yo era el tipo que seguía comprando flores para una mujer que estaba ocupada entrelazando las piernas con otro. Y entonces vinieron los recuerdos. Las veces que trabajaba hasta tarde. El fin de semana que dijo que estaba en una conferencia fuera de la ciudad. La lencería nueva que pensé que era para mí. Nunca la volví a ver. Me sentía un idiota. Como si hubiera actuado en una obra y no supiera que yo era el payaso. ¿Y lo peor? No estaba arrepentida. No lloró. No rogó. Me culpó. Como si la hubiera empujado a los brazos de un tipo cualquiera por no ser suficiente. En algún momento me quedé dormido en el sofá, todavía con la chaqueta puesta. A la mañana siguiente me desperté con 3 mensajes nuevos de Mónica. Tenemos que hablar. Creo que todavía podemos arreglar esto si te calmas. Estás exagerando. Ese último. Eso fue lo que me rompió. No la infidelidad. No las mentiras. Ni siquiera la traición. Fue esa forma en la que intentó hacerme sentir loco por estar destrozado. Como si el problema fuera yo.
Y fue entonces cuando entendí que esto no tenía salvación. No respondí. Ni a sus mensajes, ni a sus llamadas. Ni siquiera cuando apareció en casa de mi hermano 2 días después, tocando la puerta como si todavía le perteneciera el maldito mundo. No abrí. Se quedó ahí 15 minutos, llamándome por mi nombre, alternando entre ese tono suave y manipulador que usaba cuando quería algo y una voz áspera y molesta, como si el que estaba siendo irracional fuera yo. Como si yo hubiera provocado todo esto por aparecer en un lugar en el que supuestamente no debía estar. Finalmente se fue después de que alguien en el edificio le gritó que se callara. Yo la observé todo el tiempo por la mirilla. Debería haber dolido más. Debería haberme destrozado ver a mi esposa, del otro lado de la puerta. Pero lo único que sentí fue alivio. Como si alguien hubiera cortado por fin el último hilo que me tenía secuestrado en una vida que ya no era mía. A la mañana siguiente, me envió un correo. Un correo. Como si fuéramos compañeros de trabajo. Asunto: ¿podemos ser adultos con esto? El cuerpo del mensaje era aún peor. Hizo una lista de los muebles que quería quedarse. La alfombra que le había regalado su madre. La batidora que nunca usó. Mi consola, ya que últimamente ni la tocas. Intentó adornarlo con frases condescendientes tipo: sé que esto es duro para ti o no te culpo por estar molesto. Pero lo peor vino al final. Los dos cometimos errores. Es hora de seguir adelante. ¿Los dos cometimos errores? Ella engañó. Mintió. Me manipuló. Me usó. ¿Y ahora pretendía ponerlo al mismo nivel? Como si mi error fuera descubrirlo demasiado pronto. Como si todo esto habría sido más razonable si yo simplemente hubiera seguido fingiendo que no notaba nada. Le respondí con una sola línea. Mi abogado se pondrá en contacto. Y ahí todo cambió. De pronto ya no era el esposo dócil. Ahora era una amenaza. Me llamó. 2 veces. No respondí. Le escribió a mi madre, para decirle que yo estaba siendo dramático y que estaba tirando el matrimonio por la borda por un error. Mi madre, bendita sea, ni se inmutó. Le respondió. Él no lo tiró. Lo hiciste tú. Mónica la bloqueó. Luego vino la desesperación. Día 4. Alguien toca la puerta del departamento de mi hermano. Era ella otra vez. Pero esta vez no venía sola. Trajo refuerzos. Su hermana, Raquel. Estaban ahí paradas como si fuera una especie de intervención. Abrí la puerta, salí al pasillo y la cerré detrás de mí. Raquel habló primero. Adrián, solo queremos hablar. Mónica está hecha un desastre. No duerme. No come. No está acostumbrada a no tener lo que quiere. Ya se acostumbrará, dije. Mónica por fin habló. Brazos cruzados. Ojos abiertos como si acabara de abofetearla. Estás siendo cruel. No, respondí. Estoy siendo claro. Y luego me giré hacia Raquel. ¿Tú sabías? Raquel no respondió. Asentí. Ya me lo imaginaba. Mónica intentó tomarme de la mano. Podemos arreglar esto. Estás dolido ahora. Y lo entiendo, pero... No, la interrumpí, apartándome. No entiendes. Ni siquiera te importa entender. Parpadeó. Su rostro se retorció en algo amargo, como si, por fin, se dejara ver su verdadero yo. ¿Crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo? Buena suerte. Nadie más va a soportar lo emocionalmente constreñido que eres. Y ahí estaba. La máscara rota. El veneno expuesto. Sonreí. De verdad esta vez. No necesito a alguien mejor, le dije. Solo necesito a alguien honesto. Alguien que no queme la casa y luego me pase una manguera después de prender la cerilla. Raquel tiró de su brazo. Vámonos. Mónica no se movió. Solo se quedó ahí, mirándome como si no pudiera creer que había perdido el control. ¿Y yo? Yo ya no sentía rabia. Solo alivio.
Los trámites comenzaron ese viernes. Fui a una pequeña oficina en el centro. Me recibió una mujer con un blazer gris que me preguntó si quería café mientras esperaba. Me senté en una silla de cuero falso, mirando un diploma enmarcado en la pared que decía, Daniel Tech Hargrove, Derecho de Familia, preguntándome cuántas historias como la mía habrían pasado por ahí. Daniel fue eficiente. Directo. Después de contarle todo, apenas parpadeó. Ella engañó, no muestra remordimiento y ahora quiere quedarse con media propiedad. ¿Incluida una consola de videojuegos? Así es, dije. Él hizo clic con el bolígrafo. Entonces no negociamos. Demandamos. Por primera vez en semanas, solté el aire. Los días siguientes fueron tranquilos. Mónica no volvió a contactarme directamente, pero las ondas del impacto ya se estaban propagando. La gente empezaba a tomar partido. Algunos amigos en común me enviaron mensajes en privado para decirme que estaban impactados, que no tenían ni idea, que siempre pensaron que ella era tan leal. Otros se quedaron callados. Y luego estaban los que sí sabían. O al menos lo sospechaban. Ámbar me escribió. Un mensaje corto y torpe. No sabía que eras tú con quien salía a escondidas. No lo habría dejado traerla a la fiesta si lo hubiera sabido. Su nombre era Kevin, al parecer. Amigo de un amigo. Se conocieron en un evento de voluntariado al que Mónica asistió la primavera pasada. Según Ámbar, llevaban meses apareciendo juntos en eventos, riendo, tocándose, actuando como una pareja tierna y nueva. Mientras tanto, yo estaba en casa cocinando para dos. Un mensaje se destacó entre todos. Ella nos dijo que ustedes ya estaban separados. Que llevaban tiempo durmiendo en habitaciones distintas. Que estaban planeando la separación. Eso me dejó sin aire. Porque nada de eso era verdad. Nada. Y aún así, lo dijo con tanta seguridad, con tanta constancia, que la gente simplemente lo creyó. Había construido una mentira antes siquiera de tocarlo a él. Como si lo hubiera planeado. Como si necesitara reescribir la historia para poder ser la protagonista incomprendida en lugar de la villana. Dejé de responderle a la gente después de eso. No es que no agradeciera el apoyo, simplemente ya no importaba. El daño estaba hecho. Cada palabra amable era como una gota cayendo en un cráter que ya se había tragado los cimientos de mi vida. Entonces, una noche de martes, cometí el error de revisar las redes sociales. Ella había cambiado su foto de perfil. Era una imagen suya con los tacones rojos, sentada en una mesa del patio, sonriendo a alguien fuera de cámara. El mismo patio de la fiesta. El pie de foto, nuevos comienzos destellos. Me quedé mirando esa pantalla tanto tiempo que la vista se me nubló. Era como ver a alguien decorar una escena del crimen con flores. Como si ni siquiera fingiera lamentar la pérdida. Sin tristeza. Sin respeto. Solo brillos, frases y me gusta. Me temblaba la mano, pero no lancé el teléfono. Quise hacerlo. Pero no lo hice. En su lugar, tomé una captura de pantalla. Se la envié a Daniel, el abogado. Su respuesta, anotado. Porque, aunque Mónica tal vez ya había seguido adelante en su cabeza, legalmente, emocionalmente, moralmente, todavía estaba casada cuando construyó ese nuevo comienzo. Y cada rastro brillante que dejaba en el camino solo hacía más clara mi parte de la historia. Esa noche dormí. Por primera vez desde que todo estalló, cerré los ojos y descansé. Y a la mañana siguiente me desperté sin ese peso enfermo apretando el pecho. Ella se había ido. No solo del apartamento. De mi futuro. Una semana después de presentar la demanda, Mónica apareció en nuestro apartamento. Nuestro apartamento, técnicamente aún a nombre de los dos, aunque ella no había puesto un pie allí desde la noche en que la desenmascaré como una imitación barata frente a 50 personas. Yo tampoco había regresado. Aún no. Estaba listo para caminar por esas habitaciones y contar los recuerdos que ella había arruinado. Pero necesitaba recoger algunas cosas, documentos, el portátil, ropa que no oliera al detergente de mi hermano. Aparqué y vi su coche ya allí. Estacionado de lado, como si las normas nunca aplicaran para ella.
Me quedé un segundo respirando. Debió de oír la puerta, porque la abrió antes de que yo pudiera usar la llave. Llevaba puesta una de mis sudaderas viejas, la del viaje que hicimos al lago George. El cabello desordenado, como si quisiera parecer más frágil, o más rota. «Hola», dijo. Pasé de largo. El apartamento olía distinto. Sus velas, probablemente. Algo floral y falso, como si intentara reemplazar hasta el aire. No la miré. Fui directo al despacho. Ella me siguió. «Adrián», dijo, en voz baja. «¿Podemos hablar?» No respondí. «No puedes simplemente desaparecer y demandar», dijo, alzando la voz. «Llevamos 9 años juntos». Me detuve en el archivador. «Sí», dije. «Y los tiraste por la borda por un tipo que se hace llamar Cadisle en su perfil de Instagram». Se estremeció. «Eso no es justo». «No», la interrumpí, girándome hacia ella. «Lo que no es justo es que tú andes por ahí como si fueras la víctima, como si no me hubieras traicionado de forma activa y deliberada». Parpadeó, los ojos bien abiertos. No esperaba que estuviera tan tranquilo, tan claro. «Me mentiste en la cara durante meses, Mónica. Me hiciste dudar de mis propios instintos. Le dijiste a la gente que estábamos separados. ¿Qué necesitabas? ¿Una transición más suave hacia tu nueva vida?» No era feliz, soltó de golpe. «Y en vez de hablarlo conmigo, construiste una vida secreta», disparé de vuelta. «Besaste a otro hombre mientras aún compartías cama conmigo. Hiciste planes con él mientras me mentías sobre conferencias de maestros y noches con amigas. Tú no querías una pareja. Querías una red de seguridad». Abrió la boca, luego la cerró. Continué. «Tu versión del amor es condicional. Cómoda. Quieres atención, halagos, drama. Pero compromiso, no. No si implica responsabilidad». Le temblaban las manos. «Bien». «No planeé que llegara tan lejos», susurró. «No», le dije. «Solo planeaste no ser descubierta». Entonces dijo lo único que no esperaba. «Tú tampoco eres perfecto». Parpadeé. «¿Cómo?» «Te cerraste», dijo. «Dejaste de notar lo distante que te volviste. Te enterraste en el trabajo. Dejaste de decirme cosas bonitas. Dejaste de tocarme. Me sentía invisible». La miré fijo. «¿Sabes qué haces cuando te sientes invisible, Mónica? Hablas. No empiezas a hacer audiciones para reemplazarte como si tu vida fuera una nueva temporada de reality». No lloró. Quería, pero creo que hasta sus lágrimas sabían que ya no servirían. Recogí mis documentos, el portátil y una foto enmarcada de mis padres. Ella me observaba como si yo estuviera robando cosas que alguna vez fueron suyas. En la puerta, me detuve. «Me quedaré en casa de mi hermano hasta que esto se finalice. Enviaré a alguien por el resto de mis cosas». «Adrián», dijo, apenas un susurro. «Por favor, no me odies». La miré a los ojos. «No te odio», respondí. «Simplemente ya no te reconozco». Y me fui. Esta vez, sin mirar atrás. El silencio después de ese día se sintió distinto. Ya no era hueco como antes. No pesaba. Era limpio. Como después de una tormenta cuando el cielo finalmente se despeja y todo sigue mojado, pero respira de nuevo. Pasé los primeros días simplemente existiendo. Me despertaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo aún estaba programado para una vida que ya no era mía. Preparaba café. Revisaba correos. Me sentaba junto a la ventana del cuarto de huéspedes de mi hermano y miraba al mundo seguir girando. No había mensajes de buenos días de ella. Ni notitas pasivo-agresivas en la nevera. Ni perfume flotando en el pasillo. Ni sonrisas falsas. Y, curiosamente, esa fue la mayor paz que sentí en meses. Pero la paz es una cosa curiosa. Te permite sentir el dolor con más claridad. Una noche, quizá pasada la medianoche, abrí un cajón de mi bolso de viaje y saqué esa estúpida tarjetita de aniversario que había guardado semanas atrás.
Uno de esos gestos de por si acaso. La compré antes de que todo se viniera abajo. Cuando aún creía que solo estaba atravesando algo. En la portada tenía el dibujo de una casa y dentro una frase tonta y cursi: no importa dónde vayamos. Mientras sea contigo, estoy en casa. La miré durante mucho tiempo. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. Y luego la rompí por la mitad. Sin drama. Sin gritos. Solo un desgarro lento y deliberado. Cuando terminé, tiré los pedazos a la basura y salí al porche. Hacía frío. Y silencio. Ese tipo de silencio que te reta a llenarlo. No lo hice. Me senté en los escalones del porche y dejé que los recuerdos vinieran. Las noches bailando en la cocina. El viaje por carretera donde ella cantó desafinada todo el camino a Vermont. La noche en que adoptamos a nuestro perro. Bueno, mi perro ahora, porque ella no podía con la responsabilidad. Cada uno de esos momentos estaba manchado ahora, como si alguien hubiera emborronado con tinta todas las páginas de un libro que solía amar. Pero no lloré. No podía. Ella ya no merecía mis lágrimas. A la mañana siguiente, empecé una lista. No de venganza. No de arrepentimientos. Una lista de mí. Cosas que quería recuperar. Cosas que había dejado de lado por su comodidad, su agenda, sus estados de ánimo. El curso de carpintería que nunca tomé porque coincidía con sus noches de silencio. La guitarra que juntaba polvo en el armario porque hacía demasiado ruido. Los amigos con los que me había distanciado porque a ella no le caían bien. Incluso cosas tontas, como ver películas de terror que ella odiaba. Estaba recuperando mi territorio. Centímetro a centímetro. Llamé a mi viejo amigo Nico y le dije que volvía a las noches de póker. Me apunté al curso de carpintería. Incluso fui solo al cine a ver una película absurda y ruidosa que a Mónica le habría hecho salir de la sala. Me reí durante toda la función. No arregló todo. Seguía dolido. Seguía con rabia. Seguía de luto por la versión de mi vida que murió aquella noche en el patio. Pero estaba avanzando. Y una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé por delante de un bar y la vi. A través de la ventana. Estaba en una mesa alta, riendo. Con él. Kevin. O Cadisle. O como quiera que se llame. Su mano en el muslo de ella. Ella inclinada hacia él como si fuera la gravedad. Esta vez no me congelé. No sentí el suelo desmoronarse bajo mis pies. Solo seguí caminando. Ni siquiera bajé el paso. Porque la mujer que estaba en esa ventana no era mi esposa. Era solo alguien que solía conocer. El proceso de divorcio avanzó rápido. Más rápido de lo que esperaba, la verdad. Mónica no impugnó nada. Quizá pensaba que si firmaba lo suficientemente rápido, parecería la parte madura. O tal vez Kevin la estaba presionando para dejar el pasado atrás. Me daba igual. Cada firma suya era un ladrillo más en el camino que me alejaba de ella. Tuvimos una última reunión. Una sesión final en persona con ambos abogados para revisar la división de bienes, firmar y cerrar. Oficina neutral. Sin drama previsto. Entré con una camisa sencilla. ¿Tranquilo? Preparado. Mónica ya estaba sentada. Piernas cruzadas. Uñas recién hechas. Siempre tenía que lucir compuesta. Apenas me miró. Hagámoslo rápido, dijo, hojeando la carpeta sin emoción. Y justo al final, hizo una jugada tan típica de ella que casi me reí en voz alta. Señaló el sillón viejo del salón. El que me regaló mi padre. El que siempre dijo que era feo y olía a naftalina. Ahora, de repente, lo quería. ¿Para qué? Pregunté. Se encogió de hombros. Es lo único en el apartamento que tiene personalidad. Increíble. ¿Quieres el sillón? Dije. Quédatelo. Ojalá te persiga. Mi abogado alzó una ceja. El de ella ni parpadeó. Firmamos los papeles. Mónica se levantó y me ofreció la mano. Era un gesto falso. Formal.
La miré como si me ofreciera un pez muerto. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo. Y le respondí con la única verdad que me quedaba. Ya lo hice. No preguntó qué quería decir. No quería saberlo. Esa noche volví al apartamento. ¿Solo? ¿Vacío? Me quedé un buen rato en la entrada. Todo había desaparecido. No solo lo que ella se llevó, sino el sentido. El aroma de su champú. Sus copas de vino en la encimera. Su desorden en el baño. Todo borrado. El sillón viejo también se había ido. Por supuesto. Respiré en el silencio. Y luego abrí una ventana. Dejé que el aire circulara. Limpié. De arriba a abajo. Como si estuviera exorcizando cada rincón. Quité las fotos, empaqué su ropa olvidada, tiré los cojines que ella decía que daban armonía al espacio. Pinté el pasillo a la mañana siguiente. Encargué una nueva mesa de centro que no estaba en ninguno de sus tableros de ideas. Cada cambio era una pequeña reconquista. Una declaración: yo sigo aquí. Tú no, y eso es bueno. Una semana después, me llegó un mensaje suyo. Vi una foto tuya con Nico y los chicos. ¿Te ves bien? Me alegra que estés bien. No respondí. No lo necesitaba. Porque por primera vez en años, lo estaba. De verdad. Y apenas estaba comenzando. Pasó un mes. Luego otro. Mónica se desvaneció. No de una forma trágica o poética como le gusta a la gente romantizar. No. Simplemente dejó de ocupar espacio en mi cabeza. Dejé de revisar sus redes. Dejé de preguntarme con quién estaba. O si Kevin ya había descubierto, como yo lo hice demasiado tarde, que detrás de las sonrisas y el encanto, Mónica era una tormenta disfrazada de verano. El apartamento volvió a ser mío. No nuestro. No suyo. Mío. Colgué cortinas nuevas. Horribles, a propósito. Solo para probar mi libertad. Dejé la tapa del inodoro arriba. Cociné lo que se me antojó. Quemé filetes. Cené cereales. Empecé a pasar tiempo con Nico de nuevo. Incluso me reconcilié con amigos que no veía desde que Mónica decidió que no vibraban con su energía. Traducción: que veían a través de ella. Cuanto más reconstruía mi vida, más claro lo veía todo. Ella no me había traicionado solo en ese patio. Llevaba años arrancándome pedazos, poco a poco, sonrisa a sonrisa, hasta que lo único que quedaba de mí era un hombre caminando sobre cristales en su propia casa. Y yo lo había permitido. Esa fue la verdad más dura de aceptar. Ahora lo veía. La manipulación. El chantaje emocional. La forma en que retorcía mis palabras hasta hacer de sí misma la víctima cada vez que se sentía acorralada. Como cada conversación se volvía un laberinto sin salida para mí. Y recuerdo que en ese entonces pensaba, tal vez si la amo mejor, más fuerte. Pero cuanto más daba, menos de mí quedaba. Hasta que encontró a otro a quien vaciar. Una noche, Nico y yo estábamos sentados en mi balcón. Cervezas en mano. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como una señal de batería baja. ¿La extrañas alguna vez?, preguntó. No con juicio. Solo curiosidad. Lo pensé. De verdad. Extraño la idea de ella, dije. La versión que me inventé en la cabeza. La que nunca existió. Nico asintió. Como si supiera exactamente a lo que me refería. Curioso cómo pueden ponerse tu amor como si fuera una chaqueta, dijo. Y luego culparte cuando ya no les queda. Esa frase se me quedó grabada. Porque eso fue lo que hizo. Y no se trataba solo de Kevin. Era sobre el control. Sobre cómo necesitaba sentirse adorada cada segundo del día. Y en el momento en que dejé de aplaudirle cada suspiro, me volví desechable. Que se quede con Kevin. Que se quede con sus nuevos comienzos. Puede reciclar esa historia todas las veces que quiera. Pero tarde o temprano, los reflectores se apagan. Yo, en cambio, estaba viviendo de nuevo.
Empecé a salir con alguien. No era serio. No era rápido. Solo era real. Sin juegos. Sin teléfonos escondidos. Sin drama. Solo dos personas riéndose sobre panqueques en un diner. Quedándose despiertos hasta tarde hablando de películas malas y viejas cicatrices. Ella sabía lo de Mónica. Le conté todo desde el principio. Su respuesta fue: vaya. Te hizo una jugada sucia. Pero suena a que por fin recordaste quién demonios eres. Y sí. Lo recordé. No era una víctima. No estaba roto. Solo estaba libre. Y la libertad sabe mucho mejor que cualquier traición. Era un domingo cuando llegó la confirmación final. Divorcio finalizado. Un correo electrónico. Sin confeti. Sin gran clímax. Solo un PDF frío del registro civil, sellado y firmado. El asunto del correo podría haber dicho perfectamente: lo lograste. Lo miré un rato. No porque tuviera dudas. Esas se habían ido hace mucho. Sino porque sentí que era el punto final de un capítulo que comenzó con una promesa y terminó con una mentira. No sentí ganas de celebrar. Tampoco de llorar. Lo que sentí fue algo mucho más profundo: paz. Como si mi alma hubiera estado apretando la mandíbula durante meses, y por fin se aflojara. Llamé a mi madre. No hizo preguntas. Solo dijo: estoy orgullosa de ti. Ella lo sabía. Había visto las señales mucho antes que yo. Solía molestarme cuando insinuaba cosas raras que Mónica decía. Pero ahora le debía algo más que una disculpa. Le debía gratitud por haberme amado incluso cuando yo no quería admitir lo que estaba pasando. Y después, hice algo que nunca pensé que haría. Volví al lugar donde todo empezó. La casa de Chris. La infame fiesta. Ámbar fue quien abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron como si pensara que venía por una revancha. Solo sonreí. Tranquila. No vengo a prender fuego a nada. Ella rió. Me dejó pasar. Chris estaba en la cocina, cerveza en mano, con la mandíbula casi tocando la encimera cuando me vio. Les dije que no estaba ahí por drama. Solo quería hablar. He estado cargando con esta mierda como si fuera una mochila llena de ladrillos, dije. Y creo que es hora de dejarla donde empezó. Chris asintió. Hermano, si pudiera volver atrás, manejaría esa noche distinto. Tú no me engañaste, le dije. Pero lo invitaste. Se estremeció. No sabía que era así. No preguntaste, respondí. Pero está bien. No vine a culparte. Solo ya no quiero seguir cargándolo. Ámbar me puso una mano en el brazo. Te ves mejor, dijo. Más liviano. Y sí. Esa noche me sentí así. Me fui sin amargura en el pecho. Sin esa rabia que ardía tras las costillas desde aquel instante en el patio. El círculo se había cerrado. Lo curioso de la sanación es que muchos esperan que sea algo ruidoso. Un gran epifanía. Un rompimiento emocional con lágrimas o una declaración trascendental. Pero para mí fue distinto. Fue en silencio. Un regreso callado a mí mismo. Empecé a pasar más tiempo con gente que de verdad me quería, no solo me toleraba. Retomé la lectura. Algo que a Mónica siempre le parecía una pérdida de tiempo si no lo hacíamos juntos. Si no era tiempo compartido. Cocinaba para uno, y no me sentía solo. Sacaba a pasear a mi perro cada mañana con una playlist que ya no me recordaba a nadie. Y lo más importante, no me pesaba. Y Mónica intentó volver a entrar. Un mensaje semanas después de firmar los papeles. Hola. Solo quería decir que me alegra que estés bien. A veces extraño cómo eran las cosas antes. Espero que seas feliz. Sin puntuación. Sin pregunta. Solo anzuelo. Lo dejé en visto. Porque eso no era amor en sus palabras. Era nostalgia por el control. Y yo ya no era suyo para controlar. No hubo gran epílogo. Ni giro dramático.
Ni reencuentro tormentoso. Ni monólogo final en una sala de juicios. La vida simplemente siguió. Y por primera vez, yo no la seguía desde atrás. Iba al ritmo. Incluso por delante, a veces. Algunas mañanas aún despertaba con ese peso fantasma en la cama. El reflejo de buscar con la mano a alguien que ya no estaba. Pero pasaba más rápido ahora. Menos dolor, más eco. Como oír una canción que antes te obsesionaba y darte cuenta de que ya no recuerdas la letra. La nueva chica, por cierto, se llama Elena. Era diferente. No en lo obvio. No intentaba arreglarme. No necesitaba que le demostrara nada. Hablábamos de cosas reales. Y cuando reíamos, no era para cubrir silencios. Era solo eso, risa. Limpia. Sin dobleces. Una noche, unas semanas después de que se finalizara el divorcio, Elena y yo estábamos paseando por un festival de arte al aire libre. Había un puesto con carteles pintados a mano. Casi todos eran frases cliché. Uno no lo era. Algunas personas te aman como saben. Eso no significa que sea como tú mereces. Lo compré sin pensarlo. Está colgado ahora en mi cocina. Justo encima de la nueva cafetera. Esa que Mónica decía que era muy grande, muy fea, muy lo que sea. Y a veces pienso en cómo describiría a Mónica ahora si alguien me preguntara. No como una villana. Ya no. Eso sería demasiado simple. Demasiado en blanco y negro. Ella fue un espejo. Me mostró lo que el amor no debe ser. Lo que no debe costar. Me enseñó que ser elegido no es lo mismo que ser valorado. Que alguien puede decir te amo con la boca mientras te destruye con cada acto. Y yo aprendí la diferencia entre estar comprometido y estar atrapado. Entre ser leal y abandonarse a uno mismo. Aprendí a dejar de justificar a quienes no aparecían para mí. Aprendí que alejarse no es debilidad, es claridad. Así que si estás leyendo esto y estás en ese lugar donde yo estuve, sentado en tu coche, con el corazón colapsando, preguntándote cómo no lo viste venir, déjame decirte algo. No estás loco. No estás exagerando. No estás roto. Simplemente te mintieron. Te manipularon. Te olvidaron. Y eso no es culpa tuya. Mereces a alguien que no te haga dudar de tus propios ojos. Que no convierta tu amor en moneda de cambio. Que te vea incluso cuando no estás aplaudiendo. Y te lo prometo, la paz que hay del otro lado vale cada tormenta que tengas que cruzar para llegar. Adrián. Sí. Así me llamo de verdad. Y por fin soy libre.